Saludos, soy Luis Bravo y en esta oportunidad hablaremos sobre el trauma psicológico. Y nos preguntamos, ¿qué es el trauma psicológico? Podríamos decir que el trauma psicológico es un acontecimiento presente en la vida de casi todo ser humano, en la medida de que todos hemos tenido algunas experiencias que han determinado patrones de comportamientos que en el momento presente resultan disfuncionales. Estos van a modificar la estructura biológica y van a quedar codificados en nuestro ADN, manifestándose por la activación de estímulos ulteriores. Y para seguir hablando de trauma psicológico es importante destacar la referencia del doctor Pierre-Marie Félix Janet, o simplemente conocido como Pierre Janet. Este fue un gran filósofo, psicólogo y neurólogo francés que hizo importantes contribuciones al estudio moderno de los desórdenes mentales y emocionales, destacándose mucho su interés por el trauma y sus consecuencias. Pierre Janet aportó una definición de trauma psicológico en el año de 1894, que luego ajustó en el año de 1919. Muy interesante, por cierto, donde él refiere que el trauma psicológico es el resultado de la exposición a un acontecimiento estresante, inevitable, que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona. Cuando las personas se sienten demasiado sobrepasadas por sus emociones, los recuerdos no pueden transformarse en experiencias narrativas neutras. El terror se convierte en una fobia al recuerdo que va a impedir la integración del acontecimiento traumático y va a fragmentar los recuerdos traumáticos, apartándolo de la conciencia ordinaria, dejándolos organizados en percepciones visuales, preocupaciones somáticas y reactuaciones conductuales. Es importante destacar que el trauma se origina como una respuesta en el sistema nervioso y no se origina en un evento. O sea, que el trauma no está en el sistema nervioso, sino está en el evento. Y esto es importante destacarlo, ¿por qué? Porque algunas veces nosotros como profesionales de la salud mental, si no entendemos esta integración de mente-cuerpo, jamás vamos a poder dar una atención o curar el trauma en su totalidad. De igual manera, el trauma psicológico es la forma en que ese cuerpo va a responder a la amenaza y por tanto cómo el cuerpo se organiza alrededor de esa amenaza. Entonces los enfoques dirigidos al tratamiento del trauma han de contemplar necesariamente el trabajo con el cerebro subcortical y con el cuerpo. Y nos preguntamos, ¿qué es la estructura subcortical? Podríamos decir que la estructura subcortical es un grupo de núcleos que en caso de sufrir una lesión de tipo traumático, se va a experimentar una disminución de una serie de capacidades y habilidades psicológicas en sus principales núcleos que conforman la estructura subcortical, como lo es el hipocampo, el cerebelo, la amígdala cerebral y los ganglios basales. Es importante destacar una gran diferencia entre el trauma y el trastorno de estrés postraumático. El trauma es un evento psicológicamente angustiante que está fuera de la gama de la experiencia humana normal y a menudo con una sensación de intenso miedo, terror e impotencia. Y el trastorno de estrés postraumático es un trastorno neuropsiquiátrico que puede desarrollarse después de un evento traumático que incluye los cambios en el funcionamiento emocional, conductual y fisiológico. Es aquí la diferencia entre trauma y trastorno de estrés postraumático. Muchas gracias por su amable atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.